Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. La pandemia de COVID-19 ha cambiado la manera en que vivimos. Comparto con muchas otras personas el miedo a enfermar y la preocupación de no saber qué nos traerá el futuro. Durante estas semanas, como muchos otros seres humanos, he sentido estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha preguntado qué le ha representado el confinamiento y con qué emociones ha convivido desde que escuchó hablar de la COVID-19? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a la enfermedad ocasionada por el COVID-19, la cual provoca efectos tanto en la salud física como mental de las personas infectadas por el virus, así como en el personal sanitario que las atiende. Dado el alto impacto psicosocial de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, es necesario continuar con la implementación y desarrollos de servicio de salud mental en respuesta sanitaria al COVID-19. Tema: Salud mental. Intérprete: Grupo KIN. Guatemala 2016. Estoy cansado de los días soleados y ya no está mi mal estado. Ya no he cantado como solía cantar y me preocupa mi salud mental. No sé qué hacer con este existencialismo. Casas, hijos, familia y mucho bienestar. Salud mental y coronavirus. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestra invitada es Cristina Sánchez Juárez, licenciada en Psicología y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica, socia fundadora de Vitaliza. ¿Qué tal, Cristina? Muchas gracias por aceptar esta charla. Buenas tardes. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Dinos, por favor, ¿por qué razones se considera que la pandemia por coronavirus 2019 representa un gran desafío a la salud mental de la población mundial? Bueno, como hemos observado,
Si nosotros podemos pensar y ahora sí recordar cómo estábamos anteriormente, pues la vida era continua, no había altos, íbamos, veníamos, todos teníamos nuestros compromisos, el trabajo, la familia, etcétera, y de repente nos llega esta, pues en un principio epidemia, posteriormente se convierte en pandemia. El primer impacto, sabemos, Leticia, que fue el shock, ¿no? Una cuestión de shock, que a cuestión psicológica, pues esto complejiza las cosas porque no captamos lo que está sucediendo. Y recuerdo ese día cuando se empiezan a cerrar los aeropuertos, cuando se empiezan a cerrar las fronteras, varias personas, inclusive pacientes, ¿no? Se encontraban estudiando en el extranjero y de repente viene este shock y todo el mundo de regreso. ¿Qué sucede con todo esto? Pues el primer impacto es como el trauma, la mente no está acostumbrada a estos traumas, entonces de repente cambia la vida, de repente todo el mundo empieza con el confinamiento y eso hace que nosotros nos enfrentemos a esta situación traumática, por lo que tardamos en procesar, porque nos enfrentamos principalmente a una situación de total incertidumbre. ¿Qué sucede con todo esto? Posteriormente, después del trauma, pues empieza ya el confinamiento, no sabemos lo que pasa, pero siempre está como la esperanza, ¿no? La esperanza de, bueno, ahora que acabe, vamos a regresar a lo normal, y ahora que acabe, y claro, todos decíamos que para verano, aparentemente todo iba a entrar a la normalidad, pero bueno, ha sido realmente, como bien lo dijiste, un desafío para la psique, un desafío para la mente, un desafío para la salud física también, no nada más mental. Ha sido un desafío en todos los aspectos porque hemos tenido que aprender a adaptarnos a este desafío que desgraciadamente es algo que está pero en total fuera de lo común. Entonces ese es el tema, Leticia, que desgraciadamente sí estamos enfrentándonos a una situación bastante fuera de lo común y en donde pues hemos visto diferentes síntomas en diferentes personas, ¿no? Unos actúan de una manera, otros actúan de otra, pero ha sido un tema desafiante lo que estamos viviendo como humanidad en general. Antes de hablar de los síntomas, si te parece, quisiéramos preguntarte cuáles son nuestras mayores preocupaciones en torno a la pandemia. ¿Tienen que ver con la posibilidad de enfermar o con el aislamiento social o con las consecuencias económicas del confinamiento o con esta incertidumbre ante el futuro? Yo creo, y de acuerdo a lo que hemos observado los que nos dedicamos a la salud mental, creo que tiene que ver con un todo, Leticia. Esto no es nada más una cuestión de que estoy preocupada por lo económico, o estoy preocupada porque me voy a enfermar, o estoy preocupado porque estoy perdiendo todo, o porque estoy confinado con la familia y tal vez mi situación familiar no era la mejor. O sea, yo creo que tiene que ver con un todo, no nada más pues simplemente lo que estamos haciendo hoy, ¿no? En todo lo que está teniendo, la importancia que está teniendo lo virtual. O sea, eso también es un cambio, eso también es algo preocupante, porque todo ha venido a cambiar lo social, como bien lo preguntaste ahorita, ¿no? Estamos aislados totalmente de la cuestión social, en donde creemos o estamos tratando de hacer creer a la mente que a través de Zoom estamos socializando. Sí, es una forma de socializar, no estoy diciendo que no, por algo se llaman también redes sociales, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo. Entonces, no nada más me refiero a la cuestión social, sino a la cuestión económica. O sea, el impacto económico, que de por sí las cosas no estaban al 100 en el país, esto vino pues obviamente a complejizar toda la situación. Esto genera muchísima incertidumbre porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Los dueños de restaurantes, los dueños de bares, de antros, de todo esto, los mismos, los conciertos, todo este tema, pues claro, o sea, todo el mundo creíamos que iba a abrir y que entonces íbamos a llegar a lo mismo y pues no, estamos viendo que muchos giros de muchos negocios empiezan a cerrar y eso hace
o genera mucho más angustia en general en las personas, no nada más en los adultos, sino también en los niños, porque los niños también están viendo a los adultos muy preocupados. También vamos a observar lo que están viviendo la infancia ahora, la infancia actual, la adolescencia, ¿no? Yo que soy terapeuta y que veo muchos adolescentes y ver lo que están viviendo, observarlos, los ves con una cara triste. Con que detrás de toda la angustia que hay mucha tristeza. Yo diría, Leticia, que esto tiene que ver con un todo, con respecto a lo social, con respecto al confinamiento, con respecto a enfermarnos. Siempre está el fantasma, ¿no? Es que el que se va a la calle, límpiate bien, desinféctate bien, no vayas ¿de dónde vienes? Entonces desinfectar todo lo que traemos de afuera. O sea, si nos ponemos a pensar, es una locura lo que estamos viviendo, es algo muy complicado porque está el virus ahí, que aparte no lo vemos como tal, y entonces la mente, ¿qué sucede? La mente lo que hace es imaginarse el virus, ¿no? Imaginarse el virus en el libro que traemos, o en las llaves del coche, o en el celular. Entonces todo el tiempo la mente está creando estas imágenes con el miedo y con el afán de que si yo toco eso me puedo enfermar. Ahora también vemos, ¿no?, que es una realidad que la gente se muere de esto. Han pasado varios meses con esta situación, sin embargo seguimos viendo pérdidas, seguimos viendo hospitales que de repente vemos que van a la baja, pero de repente van otra vez subiendo, y eso genera muchísima angustia, y más allá de angustia también hay un sentimiento de miedo que está ahí. Entonces sí tiene que ver con un todo, Leticia. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que nuestra salud mental se encuentra, vamos a decir, afectada por la COVID-19, por estos miedos, fantasmas, temores que se han ido generando? Psicóloga Cristina Sánchez Juárez. Mira, los síntomas realmente, bueno, si nos ponemos a pensar en los síntomas físicos, no nos vayamos más lejos, ¿no? Primero, en los síntomas físicos sentimos mucho cansancio, hay mucha fatiga. Y decimos, bueno, ¿por qué estoy fatigada si no estoy teniendo actividad? O sea, si no estoy saliendo, si no estoy... Entonces, el cuerpo, pues obviamente está resintiendo el impacto también, ¿no? Y por lo mismo, esto también llega a generar inclusive una cuestión emocional como consecuencia. De repente también podemos llegar a sentir hasta la boca seca, o sea, dolor de cabeza, y ahí es donde viene entonces la confusión, ¿tendré o no tendré COVID? Y esto tiene que ver con una cuestión simplemente fisiológica. Ahora, si nos vamos a lo psicológico, a todo el impacto psicológico, pues estamos viendo muchísimo miedo, por supuesto. Y el miedo, ¿qué es lo que genera? El miedo genera dos cuestiones: una, o que nos paralicemos o que nos movamos. Y desgraciadamente estamos viendo mucha parálisis, ¿no? En cuanto a miedo a salir, miedo a volver a la normalidad, y pongo entre comillas, ¿no? Estamos viendo que comienza a manifestarse ya depresiones fuertes, depresiones en donde en un inicio con la frustración, con el sentimiento de impotencia, con el sentimiento de intolerancia, con muchas cuestiones, esto está teniendo ya como consecuencia, ya podríamos estar hablando de depresiones en algunas personas. Por ejemplo, si observamos desde lo físico, ¿no? Desde que no me tengo que arreglar para salir, o no me tengo que vestir para salir. Mucha gente se la vive en pijama, o se la puede vivir en pants, o se la puede vivir. Ya desde ahí viene un descuido físico, Leticia. Y este descuido físico, pues no es lo mismo cuando tú te ves en un espejo, que agarras tus cosas y te vas más o menos peinado, más o menos arreglado y sales, a quedarte pues sin la maquillada como mujer, o sin el lipstick por lo menos, o sin de repente me pongo la sudadera y me veo en el espejo y las canas, o no me pinto el pelo porque no necesito pintarme el pelo, o para qué me rasuro. Todo esto, claro que repercute en la cuestión psicológica, porque lo tomamos como, bueno, al fin y al cabo no voy a ver a nadie, pero no, porque en el momento que yo empiezo a sentirme que
En el caso de las mujeres de mediana edad, podríamos estar diciendo que estás acostumbrado un poco a pintarte el pelo, ¿no? Que es como un ejemplo muy, muy claro que lo estamos viviendo, y entonces me dejo la cana, pues entonces ya me estoy enfrentando a que estoy envejeciendo, y estoy enfrentándome que ve nada más que mal me veo, y entonces todo esto empieza a generar muchísimo, o sea, descuido, por supuesto, como consecuencia, pero ese descuido ya no me veo tanto, entonces tan productivo, entonces ya no me veo como que la vida tiene sentido, me siento en mi casa solo, o me siento que no importo a nadie, o que nadie me dice qué guapo estás, qué bonita te ves. O sea, todo esto empieza a tener repercusiones, por lo tanto, la depresión ya como tal, ya podríamos estar hablando como consecuencia de todo lo que te estoy platicando, porque desgraciadamente no hay una estructura como tal. La estructura, haz de cuenta que la perdimos, ¿no? Mis horarios de que nos levantábamos temprano y entonces nos íbamos, que sea a la escuela, los niños, el camión, estar parado en la esquina porque va a llegar el camión y me va a recoger, y entonces voy a llegar a la escuela, ver a los amigos, el lunch compartido, regresar a la casa, cansado de la escuela, y regresar a la casa, y entonces qué rico está la comida que mamá me hizo, y me siento, y entonces como en familia, y luego nos íbamos a hacer la tarea, y luego a jugar, etcétera. Todo eso se perdió, desgraciadamente, Leticia, y estamos viendo en los niños pues grandes problemas ahorita de muchísimo aislamiento, inclusive. Yo me pongo a pensar en estos niños, ¿no? Que están encerrados, que están en la computadora, que no saben cómo hacer las cosas, que si la tarea, que si el profesor. Da mucha angustia todo esto genera angustia. Ahora, también me pongo a pensar, Leticia, estas mamás que tienen que trabajar, estas mamás que tienen a los hijos en casa y que además están con el cuidado del hogar, además sentados con ellos para ver si el hijo pudo entender la tarea o no la pudo entender. El impacto no nada más en los hijos, sino en el ámbito paternal, parental, papá, mamá, hay un impacto terrible, porque ahora la mamá es la que está sentada con los hijos, y entonces voy a ver la comida, y entonces voy a atender la casa, pero el otro hijo ya me habló y ya me dijo que no entendió, y entonces la desesperación de que si subiste o no subiste la tarea. Tú imagínate el impacto psicológico de todo esto, que tal vez todavía no estamos viendo las consecuencias. Entonces sí me pongo a pensar, Leticia, todas las consecuencias que esto va a llevar, ¿no? Porque también estamos viendo una cuestión psicológica, muchísima violencia intrafamiliar. Desgraciadamente ha subido muchísimo la agresión física y verbal, la agresión psicológica en casa, porque al sentir que no tenemos el control de la situación, entonces podemos llegar a sentir que controlamos lo que hay en casa. Imagínate. Entonces, si el hijo no recogió la pijama o el hijo no recogió el baño, entonces es el grito, ¿no? O el jalón. O si el marido está en la cama trabajando y estamos acostumbrados de que el marido se va a trabajar y lo veo acostado, o sea, ¿qué haces acostado? Entonces empieza toda esta agresión, o viceversa, el marido también con la esposa, ¿y por qué no atiendes a tus hijos? Es algo sumamente difícil de poner inclusive en palabras. Nosotros los terapeutas, ahora sí que estamos teniendo mucho trabajo, porque en esta época pues no hay de otra más que pedir ayuda emocional, que ahora lo estamos viendo. Antes las personas, el psicólogo, qué flojera ir, porque es el que está, la única persona que va al psicólogo es la persona que está loca o que está mal. Hoy no, hoy estamos viendo que sí están solicitando el apoyo psicológico, Leticia. Entonces sí hay muchísimos síntomas que desgraciadamente se están empezando a activar y que todavía no estamos viendo el resultado como tal. No, el alcohol también se ha incrementado de una manera drástica. Ya creo que son varias circunstancias que están sucediendo en estos momentos. A propósito de esto que mencionas, hace unos días leíamos un estudio que se realizó en Estados Unidos, donde, palabras más, palabras menos, se concluía que una de las cuestiones más buscadas a través de Google
era el término de ansiedad. Esto nos puede hacer pensar que todos sabemos, o al menos intuimos, que algo dentro de nuestro paisaje interno no está bien a raíz justamente de esta pandemia. Definitivamente, Leticia, y da la casualidad que yo también estaba escuchando esto, que la palabra más buscada en Google es ansiedad. Justamente ayer lo leía y me impactó porque es real, es real. La ansiedad, al fin y al cabo, Leticia, es una sensación fisiológica. ¿Qué hay detrás de la ansiedad? Muchísimas cuestiones, como bien lo dijiste, el paisaje interno de cada uno de nosotros está siendo atormentado. Y este tormento interno que estamos teniendo todos se está manifestando en ansiedad. Y esta ansiedad es la que lleva al ser humano a muchas veces actuar de una forma, te podría decir, irresponsable, porque aparte no es consciente. No diría irresponsable, más bien no consciente. Actuar de alguna forma, por ejemplo, en el grito, me tomo ahorita un whisky o me echo una cerveza y entonces con esto me voy a tranquilizar más, o me pego a la serie 24 horas en la televisión, o como más, porque también se está viendo mucho que la relación con la comida no está siendo la más sana, desgraciadamente. Entonces la ansiedad sí es una manifestación física que se está activando en todo momento, porque además la ansiedad genera pensamientos y pensamientos muchas veces obsesivos, Leticia. Y en estos pensamientos obsesivos está todo el tiempo la cabeza rumiando, ¿no? Todo el tiempo la cabeza empieza, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo voy a actuar? ¿Y a dónde tengo que ir? Pero no puedo ir, pero entonces ¿qué hago? Pero tengo que ir al súper, no, pero qué miedo, pero entonces, y está la cabeza, y tendré dinero o no tendré dinero, y si se me acaba el negocio, ¿de qué vamos a comer? O sea, eso genera más ansiedad todavía. Y estos pensamientos obsesivos pueden generar ya en otras circunstancias mucho más complejas. Va a depender también, y hay que comprender esto, Leticia, que también la historia de cada ser humano es totalmente diferente y la forma en cómo fuimos educados también es diferente y la forma como fuimos estructurados también es diferente. Para unos nos pudiera haber tomado de sorpresa el coronavirus, para otros fue un problema más, ¿sí? Entonces va a depender mucho también lo que veíamos o lo que veníamos viviendo, ¿no? Si ya estaba en un problema con el matrimonio o estaba con un problema con los hijos o en un problema con el trabajo, esto vino a ser la gota que derramó el vaso en la mayoría de las personas, Leticia. Cristina Sánchez Juárez, hace un momento nos decías que todavía no estamos viendo las consecuencias de esta pandemia. ¿Cuándo consideran los profesionales de la salud mental que ya tendremos un panorama completo de justamente estas consecuencias de las que han resultado de estas semanas, meses ya, de estar enfrentando la pandemia, de estar enfrentando a este virus? Mira, es una muy buena pregunta. Me encantaría responderte y decirte, para octubre podríamos estar viendo las consecuencias. Creo que va a depender muchísimo, Leticia, de cómo se presente la situación. Estamos escuchando en otros países que hay rebrotes. De hecho, esta semana de una fuente se comentó que había habido ya un caso en donde había sido un contagio, ya una persona se había recontagiado de COVID, por lo que todo esto volvemos otra vez al miedo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si todos nos volvemos a enfermar? ¿Y qué tal si entonces ya me dio COVID y me vuelve a dar? Por eso creo que no me atrevería a decirte como tal cuándo vamos a ver las consecuencias, porque va a depender de lo que estamos viviendo día a día y lo que estamos escuchando con países que nos llevan delantera, como es Italia, como es España. Tengo una amiga que está actualmente viviendo en España y me decía que se están activando rápidamente los casos. Entonces nos ponemos a pensar, si ellos nos llevan de 2 a 3 meses de adelanto, ¿qué esperamos nosotros, no? Sabemos que
En México ha sido incierto el tema y creo que eso también genera más angustia, más ansiedad, por lo que las consecuencias emocionales ya se están viendo, por supuesto, ya se están viendo en esto que te mencionaba de depresiones, de ansiedades muy fuertes, y que esto podría generar ya como trastornos, un trastorno de depresión mayor, un trastorno de ansiedad generalizado, un alcoholismo como tal, o trastornos alimenticios, etcétera. O sea, esto ya podría generar como consecuencias graves en cualquier momento, y yo creo que a partir de hoy ya se pueden observar varios síntomas. Sin embargo, también va a depender muchísimo, Leticia, de cómo regresemos a esa normalidad de la que se habla, porque realmente no sabemos cuál va a ser ese regreso. Estamos viendo los índices de violencia que se están incrementando mucho en el país, normal, si ya éramos un país inseguro, sabemos que con esto se va a incrementar la inseguridad mucho, por lo que eso también genera mucho miedo. Entonces, ciertas paranoias también se podrían detonar, ¿no? Ciertas paranoias, miedo a salir, que sí, porque me contagio, miedo a salir porque me van a asaltar, miedo a salir porque no sé si mi negocio va a funcionar o no va a funcionar, entonces mejor lo manejo en casa. En fin, Leticia, las consecuencias creo que van a llegar ya, sí, pero que yo te pueda decir qué impacto pueden tener, pues puede tardar todavía varios meses, y creo que va a depender de cómo se vayan dando las circunstancias del coronavirus. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, salud mental y coronavirus. Nuestra invitada es Cristina Sánchez Juárez, licenciada en Psicología y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica, socia fundadora de Vitaliza. Si quiere comunicarse con nosotras, le pedimos que envíe un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola amigos de Radio Educación, yo soy la psicóloga Marta Alejo, especialista en terapia racional emotiva, y hoy quiero hablarles de la importancia de la salud mental en esta pandemia. Y justamente la primera pregunta es, ¿podemos tomar esta pandemia como una oportunidad para cuidar de nuestra salud mental? La respuesta es que sí, y en general yo diría que cualquier momento en que las situaciones, las personas o las emociones nos sobrepasen, es un buen momento para cuidar de nuestra salud mental y emocional, porque también repercute de forma importante en la salud física. Aquí cabe mencionar que cuando hablamos de salud mental no nos referimos únicamente a trastornos graves. También se refiere a aquellas personas a quienes el estrés ya los sobrepasó. Personas que están experimentando ansiedad o que están pasando por un proceso de luto o que están en situaciones de violencia. La salud mental en general se refiere al manejo asertivo de las situaciones que se nos presentan en el día a día. Pero ¿por dónde empezar? Bueno, pues así como cuando tenemos fiebre vamos al médico, de la misma forma, si hemos perdido la energía, el interés o nos sentimos demasiado abrumados, hay que ir al psicólogo. Y muchas veces se tiene la idea errónea de que el psicólogo solo te va a dar consejos. Y yo les puedo decir con seguridad que no es así, pero sí te va a orientar a que encuentres la mejor solución a tu problema. Te enseña a trabajar con tus emociones, tus pensamientos, etc. Desde casa también puedes comenzar practicando el autocuidado. Acéptate tal y como eres. Mantente activo. Haz ejercicio, sal a correr o baila, intenta aprender una actividad nueva. Mantén el equilibrio entre el trabajo y el ocio. Habla y mantén contacto con tus seres queridos y amigos. Duerme bien y aliméntate sanamente porque tu cuerpo necesita el descanso y los nutrientes para todo lo que le exigimos durante el día. En general, en la cuarentena nos puso un reto muy importante, que es el estar con nosotros mismos 24/7 sin escape. Porque antes, cuando no podíamos o no queríamos lidiar con algo, podíamos salir al trabajo, al cine, al parque o a donde fuera y lidiar con ello después. Pero ahorita estamos obligados a enfrentarlo en el momento y esto nos genera frustración, enojo, estrés e incluso ansiedad, al igual que algunos problemas relacionados con la depresión.
y que a la larga acarrean muchos problemas importantes en la salud física, como dolores de cabeza, irritabilidad, cansancio, falta de sueño o exceso de sueño, problemas estomacales, entre otros. De ahí la importancia de acudir a algún servicio psicológico o invertir tiempo en ti y practicar el autocuidado. A nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como PsicoHouse MX Oficial. Les recuerdo que yo soy la psicóloga Marta Alejo y mi paisaje interno lo construye mi amor por la danza, el sentarme a observar los colibríes en el pequeño jardín de mi casa y disfrutar de una buena plática con mis seres queridos. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de esta tarde, salud mental y coronavirus. Nuestra invitada es Cristina Sánchez Juárez, licenciada en Psicología y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica, socia fundadora de Vitaliza. Cristina, en todo este panorama que nos has dibujado, ¿podrías ayudarnos a encontrar un poco de esperanza y decirnos cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas para crear resiliencia ante las situaciones que estamos viviendo? Definitivamente, Leticia, creo que esto es clave para la salud mental. La resiliencia, al fin y al cabo, es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las situaciones de crisis. Realmente la resiliencia va a depender de cada uno de nosotros, porque en un principio necesitaríamos, primero antes que nada, autoobservarnos. Sí, es una cuestión como muy cognitiva, muy conductual, pero podernos autoobservar. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Estoy probablemente más violento de lo normal, me siento muy deprimido, o estoy deprimido, o estoy tomando más de lo que tomaba, etcétera. Y en esta autoobservación podríamos darnos cuenta, Leticia, que esto nos puede ayudar a bajar este tipo de conductas autodestructivas, y al bajar este tipo de conductas autodestructivas, entonces poder tener mejor relación con las personas que estamos confinadas, ¿no? Que están en nuestra casa inclusive. La resiliencia ayuda a poder salir de esto, a la nueva normalidad, a lo que venga, como venga. Y creo que esto, y dijiste una palabra muy importante, Leticia, la esperanza. La esperanza no se puede perder. Cuando se pierde la esperanza, se perdió todo. Algo bueno tenemos que sacar de esto, Leticia. Yo creo que esto es un golpe histórico, ¿no? En una de las conferencias que impartimos en este bloque hace unos días, hablábamos de otras pandemias. Hablábamos de una pandemia que fue en el año en el año 542, en la época de Justiniano, y un poquito investigando para dar esta conferencia. Esta pandemia llegó como peste negra, de una manera muy similar a la de la Edad Media. Sin embargo, en esta pandemia murieron muchísimas personas, millones de habitantes, y yo, en el afán de dar esperanza a mi público de la conferencia, era ver qué nos había dejado, qué la humanidad que aprendió de las pandemias, o qué dejaron las otras pandemias en la humanidad. Hablando de esta pandemia que te comento, fue justamente cuando cayó el imperio de Constantinopla y vino a renacer el imperio europeo cuando llegó Carlomagno. O sea, las condiciones se dieron de alguna manera para que renaciera otro imperio. La otra segunda pandemia
que fue justamente la de la peste negra en el año 1347 a 1350, provocó también trastornos religiosos, sociales, económicos igual, y hay que comprender que la mitad de la población europea desapareció, pero también dejó, después de esta pandemia, dejó las condiciones perfectas para el renacimiento, para el arte, para el humanismo, para la literatura. O sea, viendo un poco lo que la humanidad tuvo que aprender y adaptarse a un nuevo sistema. Y lo mismo pasó en la pandemia de la gripe española, ¿no? Fue en 1918 a 1920, pasó exactamente lo mismo, es decir, no había medicamentos, no había antibióticos, y lo que sacó de bueno para la humanidad esta pandemia fue la investigación en la medicina, fue la investigación, se pudieron aislar los virus y las bacterias. ¿Por qué menciono esto, Leticia? Porque algo de bueno tiene que dejar esta pandemia. Va a depender mucho de nosotros, va a depender de mucho de esta resiliencia que tengamos como seres humanos para poder adaptarnos a lo que nos está llegando. El miedo no nos puede absorber. Hay que saber manejar el miedo, hay que saber dar un brinco hacia adelante y no paralizarnos con este miedo, Leticia, y no perder la esperanza, porque las otras pandemias nos dejaron aprendizajes. Esta pandemia algo nos tiene que dejar de bueno. Yo estoy segura que algo bueno va a dejar esta pandemia. Hablas entonces de las pandemias como situaciones que al final propiciaron cambios sociales, económicos, científicos, culturales y desde luego de mentalidad. Hablas también de saber manejar el miedo y en la primera parte de la entrevista mencionabas que la situación que estamos viviendo es un desafío para la mente. ¿Cómo propondrías a nuestras audiencias que manejen su miedo, si es que están conviviendo con este, y qué hacer para adaptarnos a los cambios, sean cuales sean estos? Hablando de saber manejar el miedo, Leticia, yo creo que lo primero es, como bien lo mencionaba, la autoobservación. Y esta autoobservación nos podría ayudar a darnos cuenta realmente qué tan paralizado estoy, si estoy teniendo una continuidad en mi vida o no. Si estoy, por ejemplo, si estamos con la pérdida de un trabajo, con la pérdida de un negocio, con el miedo de cómo voy a mantener a mi familia, cómo voy a mantener la situación. Como bien lo dicen, crisis al fin y al cabo es oportunidad. Es muy fácil decirlo, yo lo sé. Ojalá y fuera así de fácil, ¿no? Hay que aprovechar la crisis para que haya oportunidades, pero considero importante que esta crisis puede ser una ola que está llegando para subirnos a esta ola, otras oportunidades de movernos, de ver hacia dónde. Si no es por aquí, entonces es por otro lado, y escuchar también ese otro lado, porque el miedo, al no escuchar estos miedos, nos paraliza, no darnos esta oportunidad que probablemente está a la vuelta y que hay veces no la puedo ver, sino darnos el chance de poder ver tal vez otras oportunidades de trabajo inclusive. Ahora que estábamos trabajando en home office, hay muchas cuestiones que están despertando, ¿no? Antes veías Facebook y veías otras cosas y ahorita ves la conferencia, la plática, el Zoom, el webinar, o sea, todo está haciendo ya un cambio. Entonces es una extraordinaria oportunidad para manejar estos miedos de los que estamos hablando y que nos podamos subir a este barco diferente. Tal vez no es el que queremos, eso nos queda clarísimo. Tal vez no es el barco que queremos, pero es un barco que está en medio de una tormenta, pero que esta tormenta también va a pasar en algún momento. En algún momento tendrá que pasar y tal vez no va a ir este barco a la dirección donde queremos, pero es tratar de también dejar que el barco vaya hacia donde nos lleva, y estoy segura que algún lugar bueno nos tiene que llevar, Leticia.
¿Qué le dirías a las personas que tienen niños y niñas bajo su cuidado para ayudar a los más pequeños en esta coyuntura? Yo considero importante poderles decir a las personas responsables de los niños chiquitos sobre todo y medianos también. Creo que hay una palabra que es la que más nos cuesta, que es paciencia. Es fácil también decir, ten paciencia, pero cuando nos encontramos en esta situación decimos, ¿de dónde saco paciencia? Hay dos herramientas que sea importantes y quiero hacer énfasis en estas dos herramientas que van muy aunadas a la salud mental. Tolerancia a la frustración y capacidad de demora. Van muy de la mano las dos, por supuesto, pero yo invitaría al público en general, a las mamás, a los papás, a las familias, que tratemos de manejar nuestra tolerancia a la frustración en la medida de lo que podamos, en la medida que podamos ejercitar, porque hasta cierto punto es ejercitar como si fuera un músculo, la tolerancia, ¿no? Ser tolerantes, aprender a frustrarnos, aprender a que las cosas no son, estábamos acostumbrados a la inmediatez, todo era rápido, todo era al mis tiempos, en el momento que yo quería, y entonces llegaba, y entonces corría, y entonces iba, y entonces venía. Y ahorita estamos confinados en una espera. Hablaba yo de capacidad de espera, capacidad de demora, desarrollar esta capacidad, de que no va a ser inmediato como quisiéramos. Entonces, si yo puedo manejar la tolerancia a la frustración y esta capacidad de demora, podrían ser grandes herramientas familiares y enseñarle también a los hijos que la vida es así. La vida no es en el momento que quiero, que la vida no funciona como lo quiero y a la hora que yo quiero. Y yo estoy segura que estos niños van a crecer, sin duda, con un tema muy complejo psicológicamente hablando, pero yo no tengo duda que van a crecer con una resiliencia y con una capacidad de frustrarse como hubiéramos querido tal vez nosotros. ¿Sí? He escuchado muchos pacientes que si la graduación de la carrera, que si la graduación de primaria, que si el viaje que tenía planeado, que si mi hija se iba no sé dónde, que si la escuela, todo se frustró, todo se cuarteó, todo se detuvo. Y eso frustra terriblemente. Y considero que lo que estamos aprendiendo como humanidad es a frustrarnos. Y eso es algo muy complejo. Aprendernos a frustrar es lo más difícil que hay. Por eso creo que mamás, papás, responsables de hijos chicos, que sí considero que es muy complicado estar en esta situación, tolerar el tiempo, tolerar la espera. Templanza es otra gran virtud, tener templanza, ¿no? Ojalá fuera como te lo estoy platicando. Sé que hay mucho trabajo detrás de todo esto, Leticia, pero esas son las recomendaciones que yo diría para una mejor salud mental. Cristina Sánchez Juárez, ¿qué retos representa para ustedes, para los profesionales, para las y los profesionales de la salud mental, el atender las múltiples crisis derivadas de la COVID-19? Buena pregunta, Leticia. Hablando nosotros como terapeutas, como psicólogos enfocados en la salud mental de nuestros pacientes y de la gente que está pidiendo ayuda. El reto que tenemos nosotros es cuidarnos, porque también estamos viviendo una pandemia, al igual que cualquier paciente, ¿no? A nosotros nos toca ser responsables de nosotros mismos. Nos toca, a su vez, pedir terapia, los que consideremos necesario hacerlo, porque nosotros también podríamos estarnos enfrentando a una situación similar con los hijos en casa. Nos podríamos estar enfrentando a que el negocio del esposo pudiera estar mal. Nos estamos enfrentando también a un confinamiento, etcétera. Y a nosotros nos toca contener a la gente, ¿no? Es una gran responsabilidad de todos los terapeutas, todos los psicoterapeutas que estemos trabajando en la salud mental de las personas que están pidiendo ayuda a gritos, algunos de ellos,
que nosotros estemos muy, muy trabajados en nosotros mismos, que nuestros problemas los podamos dejar a un lado y no los llevemos con nuestros pacientes. Y ahí el profesionalismo de cada terapeuta, que desgraciadamente no todo el mundo lo tiene, y es una recomendación que sí doy porque tenemos la obligación de contener a nuestros pacientes y de darles un lugar de esperanza. Si nosotros como terapeutas no tenemos esta esperanza o no me estoy cuidando mi salud mental, entonces no puedo ayudar al otro. Si yo voy a ayudar al otro o voy a escuchar al otro, es porque yo también me estoy escuchando y porque yo también necesito cuidarme. Por supuesto. Cristina, ¿cómo te seguimos en redes sociales y desde luego las actividades que impulsas desde Vitaliza? Gracias. Sí, mira, en Instagram estoy vitaliza.mx y estamos en Facebook como Vitaliza. Vitaliza es pues una empresa, soy socia fundadora con Cecilia Sánchez Juárez, mi hermana. Desde toda la vida hemos sido socias y las dos fundamos justamente Vitaliza, que nos encargamos de dar cursos, pláticas, conferencias, talleres a personas, a mamás que se sienten solas también o que están en crisis, a niños, tenemos talleres para niños, tenemos conferencias al público ahorita en Zoom, tenemos varios bloques de conferencias que vamos a dar, se publicarán en nuestras redes en Instagram y en Facebook para un segundo bloque de las conferencias que impartimos, que fueron muy interesantes. Y aquí estamos para el público en general, para dar apoyo. También Vitaliza tiene un grupo de psicólogos que hemos formado para dar terapia de manera gratuita a personas que lo necesiten. Y bueno, pues aquí estamos para la persona que tenga esta necesidad, Leticia. Sabemos que ustedes organizaron una serie de conferencias justamente vinculando la cuestión de la pandemia y de la salud mental. ¿Qué evaluación harías de este ciclo que impulsaron? Sería yo muy soberbia en decirte, ay, nos fue de maravilla y lo hicimos muy bien. No va por ahí. Creo que realmente fue una gran oportunidad, por supuesto, para Vitaliza, pero más allá de Vitaliza, para la gente, para el público, escuchar estos 4 temas. Hablamos primero de crisis, hablamos de trauma, hablamos de resiliencia, hablamos de incertidumbre y hablamos de reto. Fueron 4 diferentes conferencias y el público, por lo que hemos escuchado y por los mensajes que nos han mandado, quedaron sumamente satisfechos e inclusive nos están pidiendo más conferencias porque es una cuestión de entender. Yo creo que más que nada es poder comprender lo que está pasando, porque sí sabemos lo que está pasando, no todo el mundo sabemos lo que está pasando, pero entender qué nos pasa en la salud mental, eso es una herramienta muy importante para poder lidiar mejor la situación actual, Leticia. Entonces las conferencias fueron muy positivas en general. ¿Cuáles son las recomendaciones que tendrías para nuestras audiencias para cuidar su salud mental? Además de la autoobservación, ¿qué otras herramientas o de qué otras herramientas se pueden valer para estar lo mejor posible en estos momentos que son difíciles para todos y todas? Una herramienta clave para la salud mental es la estructura. ¿A qué me refiero con la estructura? Tratar de buscar horarios. Hemos perdido los horarios del despertar, el horario de dormir, hemos perdido los horarios de comer, de desayunar, del ejercicio, del trabajo. He escuchado mucho que a raíz del home office la gente no está trabajando ni 8 horas ni 10, sino 15. Y esto, pues claro que repercute en la salud mental. Mi recomendación sería tratar de estructurarnos, de volver otra vez a los horarios que más o menos manejábamos, una cierta hora para despertar, una cierta hora para desayunar, para nuestro ejercicio, para nuestro trabajo, darnos tiempo de comer en familia, por lo menos una media hora si es factible, y posteriormente regresar al trabajo, terminar en una hora en la medida de lo que se pueda, por supuesto, para entonces poder tener un momento de plática, un momento de serie, de película en casa,
etcétera. En la medida que nosotros nos estructuremos, creo que esto puede ayudar mucho, porque lo que se ha perdido con todo esto es la estructura. El que los hijos hayan regresado a la escuela es algo muy positivo. Aunque muchos podamos decir qué horror el Zoom y todo, ya están en la escuela, eso da estructura, ya tienen horario. Y en la medida que nosotros busquemos una estructura, eso nos va a ayudar a poder tener más paciencia, más tolerancia, más capacidad de espera. Lo que sí recomiendo muchísimo es, vuelvo a repetir, la paciencia. No sabemos cuánto dura esto. Ojalá tuviéramos el mes y el año que va a terminar. Esperemos que no sea cuestión de años, pero no lo vemos tampoco para muy corto plazo de ninguna manera. Creo que lo que necesitamos ahorita, más que nada, es paciencia, templanza y esperanza. No perder la esperanza que el valor de la experiencia nos da, el valor de la experiencia de otras pandemias, el valor de la experiencia de otras crisis que hayamos tenido en nuestra vida. Este valor de experiencia nos puede dar el aprendizaje para no repetir lo que hemos fallado como humanidad en otras ocasiones, o en un contexto mucho más individual, aprender de este valor de experiencia, el quedarnos con lo bueno de las crisis anteriores o antecesoras que hayamos tenido como familias o como individuos. Cristina Sánchez Juárez, licenciada en Psicología y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica, socia fundadora de Vitaliza, gracias por tu presencia en este espacio. Nos despedimos. Muy buenas tardes. Gracias, Leticia. Al contrario, gracias por la invitación. Y con el mundo parado comenzamos a movernos más que nunca. Entendimos el valor de la canción. Aprendimos a abrazarnos sin tocarnos. Nos dimos cuenta de que éramos frágiles y eso nos hizo más humanos. Navega en las páginas de ¿Hay palabras que son viento? Un libro escrito gracias a más de 1,700 comentarios de Instagram para dar ánimos durante el confinamiento. Lo encuentras de manera gratuita en línea. Hagamos una pausa en el tiempo y regresemos al siglo XIX, a Europa, donde hablar de tuberculosis significaba sentir miedo, contexto en el que se creó la Traviata por Giuseppe Verdi. Escuchemos a Gerardo Kleinburg, quien nos platica sobre esta pieza artística en su página de Facebook. Hablemos de ópera. Busca el video La Traviata, de infección respiratoria a obra maestra, y adéntrate a las emociones que despertó esta pandemia. En la parte final de este programa vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. La respiración y el intervalo. Toma una respiración. Deja que la inhalación se alargue y ve sintiendo cómo se expande tu pecho. Deja que salga el aire y en la siguiente inhalación intenta que lo que se expanda sea tu abdomen. Te darás cuenta que es el abdomen porque el ombligo es el que va hacia afuera. Los hombros no se mueven hacia arriba. Coloca la atención en el ombligo mientras regresa a la posición inicial cuando te quedes sin aire. Continúa respirando así. En cada inhalación, siente cómo te llenas de calma y paz. Y en cada exhalación, dejas ir lo que sobra, lo que está de más en tu día a día. Inhala y siente cómo te llenas de calma y paz. Exhala y siente claramente cómo dejas ir. Recuerda observar el movimiento de tu ombligo hacia afuera y a lo lejos, mientras inhalas. Tus hombros se quedan en la misma posición. Exhala y siente cómo se liberan emociones pesadas, densas. Cómo tú te liberas,
mientras tu ombligo regresa. Liberarse del peso, liberarse de lo excedente es hermoso. Observa cómo la calma y la paz van extendiéndose por todo tu cuerpo. Es una sensación muy agradable que lo va llenando todo, que lo va cubriendo todo. Cada exhalación va preparando tu cuerpo para llenarse aún más de calma y paz. Cada vez va siendo más fácil, cada vez va siendo más natural el reconocer el estado de calma y paz debajo de cada pensamiento, debajo de cada emoción, debajo de cada sentimiento, debajo de cada movimiento, como un estado natural de la mente, como un estado natural de la mente. Muy parecido a un lago en calma. Inhala calma y paz, exhala y deja ir. Tal vez en este momento puedas darte cuenta del espacio entre inhalación y exhalación. Prueba ahora cómo es descansar ahí por unos instantes mientras dejas que la respiración suceda por sí misma y tú observas este espacio en el que ahora puedes descansar. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas, las psicólogas Cristina Sánchez Juárez y Marta Alejo, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.